Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana. Estamos ya listos nuevamente para nuestro devocional del día de hoy. Pues vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Siempre es muy importante pedirle a Dios que nos ilumine, porque recuerden que nuestra sabiduría es una, pero la de Dios es otra. Además, Él hablará a nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Probablemente a mí me hable en un sentido, de una forma, y a ti te hable de una forma un poco diferente en alguno de los versículos, porque es lo que necesitamos oír. Entonces, es muy importante que le pidamos a Dios que nos ilumine. ¿Oramos? Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos das la vida, porque nos permites tener la disposición de leer tu palabra y queremos ser enseñados, Señor. Pedimos con todo nuestro corazón que nos hables, pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe, Señor, hacia la verdad, como dice tu palabra, y oro porque todas las personas que ven este devocional y lo siguen también sean inspirados por ti, Señor, para encontrar alguna verdad, alguna promesa que reclamar, alguna situación que obedecer. Abre nuestros sentidos y nuestro corazón a ti, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestro pasaje de hoy es acerca del buen pastor y sus ovejas. Leeremos el Evangelio de Juan, de los versos, capítulo 10, de los versos 1 al versículo 21. Y vamos pues a la lectura. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Bueno, pues esta es la palabra del día de hoy acerca del buen pastor. Y recuerden que Jesús ha hecho algunas pronunciaciones sobre sí mismo.
ha dicho que es la luz del mundo, ha dicho que es el agua de vida, ha dicho que es el pan de vida, y ahora en este pasaje él se atribuye el ser el buen pastor. Y hace una analogía de algo que los judíos conocían perfectamente. Muchos de ellos, desde sus antepasados, se dedicaban al pastoreo de ovejas. Era algo que ellos conocían muy bien. Bueno, yo no soy un experto en esto, a lo mejor tú tampoco. Vivimos en una ciudad, es muy difícil que podamos entender todo esto, pero yo recuerdo de niño el lugar donde vivía mi abuelo era un campo, y de alguna manera había ciertos animales y unas poquitas ovejas, no eran muchas, pero más o menos recuerdo ese detalle de cómo las ovejas entran al redil y cómo las sacan. Y efectivamente yo me acuerdo que uno de chiquillo pues procuraba de alguna manera que las ovejas lo siguieran a uno o que le obedecieran, y lejos de eso lo que hacen es correr, es huir. Y he visto por ahí algunos videos en internet con una gran cantidad de ovejas. Es impresionante cómo todas siguen la orden de un pastor. Bueno, Jesús está comparando con esto y está diciendo que pues el que no es el pastor se va a brincar la barda por otro lado, va a entrar de otra manera, pero dice que el buen pastor va a entrar por la puerta y que conoce perfectamente a las ovejas y les habla por su nombre. Y bueno, otra vez y está diciendo que él camina delante de su propio rebaño y que las ovejas lo siguen. Fíjense que en el tiempo de la Biblia, pues no solamente Jesús, sino muchas personas se levantaban haciéndose pasar por alguien o queriendo ganar el favor del pueblo. Pues estas eran cosas que no duraban en realidad, ¿no? No había los suficientes elementos de peso. Por eso el pueblo de Israel también entendemos que era pues un tanto cuanto escéptico a si Jesús era o no era. Lo único que ellos no estaban considerando es las palabras de Jesús y los milagros que él estaba haciendo. Muchos decían ser alguien, pero yo creo que era muy osado que alguien dijera que era el Hijo de Dios, que venía del cielo. Recuerden que Jesús ha estado diciendo, si yo dijera que no vengo del cielo, que no conozco al Padre, les dijo a los líderes religiosos, dice, sería tan mentiroso como ustedes. Qué peso y qué seguridad estas expresiones. Es algo que ellos no podían entender, y estoy seguro que nosotros tampoco lo entenderíamos. Pero bueno, Jesús hace explicaciones y dice que la gente no entendió, y entonces él explicó de qué se trataba. Y él dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Dice, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Me llama la atención que dice las verdaderas ovejas. No solamente hay verdaderos pastores, también hay verdaderas ovejas. También hay verdaderos creyentes. Hay muchos creyentes que siguen cualquier voz. Y eso es algo que a mí me preocupa en lo personal. Porque nosotros tenemos la palabra para escuchar. Cuando somos un poquito flojos, y perdón que lo diga, podemos escuchar cualquier cosa. Yo he escuchado a gente y me llama la atención de muchos años de congregarse en una iglesia, y de repente escuchan algo que quién sabe de dónde salió y lo siguen como si nada. Eso es preocupante. Dice Jesús que las verdaderas ovejas no escucharon la voz de otros que no fuera el pastor. Fíjense que también en este tiempo pues desgraciadamente se ha levantado mucha gente con ideas raras que no provienen exactamente, salieron de entre la Biblia, pero no son 100% bíblicas, o están mezcladas de alguna manera con doctrinas que no provienen de la Biblia. Y eso es en realidad lo que yo llamaría una secta, ¿no? Alguien que usa la Biblia, pero usa otras cosas que no son verdaderas. Nosotros tenemos un filtro en la palabra que nos va a decir exactamente si lo que estamos escuchando viene o no viene de Dios. Entonces, por un lado están los pastores que no lo son y que obviamente
Hay muchas corrientes de pensamiento que rechazan a Jesús, que se autonombran ellos más por alto que Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Esas serían las voces que están llamando a las ovejas. Lo triste es que muchas ovejas pues siguen, ¿verdad? Son engañadas con esto. Pero Jesús va más allá de si la voz es suficiente o no es suficiente. Y él dice aquí algo bien importante. Dice, yo soy la puerta. Y sabes una cosa, para que podamos nosotros accesar a las cosas de Dios, tenemos que pasar por la puerta que es Cristo. A mí me gustaría decirles, he escuchado a alguna gente, no, pero es que esto hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de otro. Bueno, la Biblia no nos dice que para acercarnos a Dios tengamos que hacer ciertas cosas. La Biblia dice, hay que pasar por Jesús, hay que creer en Jesús, hay que depositar nuestra confianza en Él. Él es el enviado de Dios. Bueno, Él es el medio que Él puso. Hay dos pasajes en la Biblia muy interesantes. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Un pasaje más, 1 Timoteo, dice Jesús, dice el apóstol Pablo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si la Biblia nos pidiera que hiciéramos otra cosa, lo haríamos. Pero la Biblia nos está diciendo que Jesús. En unos días más vamos a leer el capítulo 14. Y ahí dice Jesús abiertamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice soy uno de tantos caminos. Dice soy el camino. Soy la verdad. No dice, hey, tengo una parte de la verdad. Él dice soy la verdad y soy la vida. Y aquí lo vuelve a decir libremente. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Este es uno de los pasajes preferidos de mucha gente hablando de Jesús y hablando del diablo. Dice que su labor es robar, matar y destruir. Quiero hacer un paréntesis para decirles algo muy importante. Todo lo que no proviene de Dios, que es engendrado en la mente del diablo, al final de cuentas nos va a matar, nos va a destruir, nos va a robar la paz. Por eso decía el otro día, hay muchos pecados que nos causan placer. Yo no digo que no, es placentero el pecado. De hecho es atractivo y es placentero, pero su final es terriblemente destructivo, es mortal. Y mucha gente, después de haber hecho cosas malas, termina por suicidarse, por quitarse la vida o por vivir en desgracia. A veces he visto, aquí es el nombre es homeless para mucha gente, indigente, y platicando con mi esposa, ella me ha comentado que algunas de esas personas, por ejemplo, aquí que es la ciudad del juego, me ha comentado que algunos han perdido mucha riqueza y no saben qué hacer, les da pena regresar a sus casas y terminan en la calle. Entonces, en un momento algo que nos causó placer, después se vuelve altamente destructivo. Saben que, por ejemplo, con la droga sucede exactamente lo mismo. Cuando tú consumes una droga, de momento te levanta tu autoestima, tu ánimo, tu energía, pero después de que pasa su efecto, viene una caída. Y para volver a tener esa sensación, hay que volver a consumir, hay que inclusive ir aumentando las dosis. Ese es el gran riesgo. Y la verdad, el final de todas estas personas es totalmente deplorable. Yo tuve acercamientos con grupos que se dedican a ayudar a estas personas y ellos dicen tres cosas: acabas en un hospital, acabas en una cárcel o acabas en un panteón. Eso es lo que ellos muchas veces dicen como tocar fondo. Entonces, esa es la labor del diablo. Nos roba lo que Dios quiere darnos, nos roba la paz, nos roba
el sentido de vida, el sentido de responsabilidad. Y de una vez quiero decir algo con todas sus letras. No hay dinero fácil, no hay éxito fácil. La Biblia nos invita a ser hombres de trabajo, a ser hombres que ahorremos, que seamos precavidos, pero sobre todo que confiemos en Dios, que confiemos en su provisión cada día. ¿Saben una cosa? Lo más importante son las relaciones. Muchos de nosotros trabajamos incansablemente para tener algo y cuando lo tenemos que gastarlo en nuestra salud porque está deteriorada. Ahora, la Biblia no dice no trabajes, la Biblia no dice no te esfuerces. Esfuérzate dentro de tu horario de trabajo normal, busca tiempos de descanso, busca tiempo de estar con tu familia. Si eres casado, dedícale tiempo a tu esposa, dedícale tiempo a tus hijos. Si eres un hijo, dedícale tiempo a tus padres, no los vas a tener toda la vida. Y muchos podemos dar testimonios de cosas así. Somos seres relacionales. Nadie al morirse quiere que le traigan sus cuadros, sus diplomas, sus medallas de lo que ha ganado. Quiere estar cerca de la gente que ama. Y quizás para muchos ya será muy tarde. Muchos ahora se lamentan de no haber invertido tiempo. Bueno, todo eso nos lo roba el enemigo, nos destruye. Y lo más terrible es cuando él logra que nosotros estemos muertos en vida. Pero la buena noticia que nosotros tenemos y una verdad que nos libera es que Jesús vino para darnos una vida plena y una vida abundante. Entonces, tal vez seguir a Jesús en un principio sea como para tontos. Y quiero decirlo así, parece que es para tontos. La gente cree que somos los que creemos en Jesús aburridos. No es cierto. Yo hago demasiadas cosas. Me gustan hacer muchas cosas que se hacen en la vida. Y las hago con una conciencia de que Dios siempre está conmigo, que su presencia está conmigo y me acompaña. Él es el buen pastor, yo escucho su voz y yo no dejo de ser su seguidor, haga lo que haga, esté donde esté, su presencia está conmigo. Dice la Biblia que el asalariado, el que trabaja por un sueldo, cuando ve un peligro, sale corriendo. ¿Sabes una cosa? Solamente Jesús se quedó hasta el punto de morir. Él entregó su vida por las ovejas. No titubeó. Él pudo haber mandado que sus ángeles bajaran y exterminaran a todos esos líderes que le estaban poniendo piedras en el camino, pero el plan de salvación no se hubiera cumplido. Él dio su vida hasta el último instante por todos nosotros. Dice que Él nunca va a abandonar a las ovejas. ¿Qué promesa tan importante? Él nunca te va a abandonar. Piensa en la comadre, piensa en tal cosa, en tal líder religioso. Te han abandonado cuando más lo necesitas. Pero Dios nunca te va a abandonar si tú eres una oveja de Él. Si Él es tu pastor, Él te va a guiar a buenos pastos, dice. A pastos que produzcan vida y consuelo. Dice que Él conoce sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Ya hemos dicho que Jesús nos conoce perfectamente. La pregunta es, ¿tú conoces al buen pastor? ¿Conoces al buen pastor o tienes dudas todavía? Necesitas buscar a Dios, necesitas conocer su palabra, necesitas saber que estas palabras de vida solamente provienen de Jesús. Dice que Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él. Dice, por eso yo sacrifico. Y quiero cerrar con esto espectacular. Dos cosas. Dice que Él tiene otras ovejas que no son de ese redil. Le está hablando a los judíos. Acuérdense que los judíos, lo vimos en el capítulo 1, lo rechazaron, pero entonces eso nos dio la oportunidad a los demás que no somos judíos de creer. Y ahora Él está hablando de que tiene otras ovejas que no son de ese redil, que no son judíos, y dice, y de los dos voy a hacer un solo rebaño. Entonces la Biblia nos explica en otros pasajes que no hay diferencia ahora entre judíos y no judíos. Todos somos del mismo rebaño. Y lo más importante, dice, el Padre lo ama porque Él sacrifica su vida para poder tomarla de nuevo. Dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. ¿Sabes una cosa? Si leemos la historia, y lo vamos a leer, mataron a Jesús de una manera cruel. Y eso suena muy feo, pero en el fondo nadie le quitó la vida a Jesús. Él la puso. Él pudo evitar morir, pero no evitó morir. Prefirió dar su vida para que tú
y para que yo hoy tengamos la oportunidad de la vida eterna y podamos ser felices. Es algo que me conmueve y que no merecemos. No merecemos tanto amor porque hemos sido malos. Perdónenme, pero pienso en tantas cosas malas que yo he hecho y solo digo gracias, Dios, por tener tanta bondad para mi vida. Que tú un día también le digas a Dios gracias por tanta bondad. Y porque sin ser una oveja, tú me has hecho una oveja. Y si no le has entregado tu vida a Dios, este es un buen momento para que creas en Él y para que le digas gracias por haber dado tu vida al punto de morir. Eso es amor. Oramos. Señor, no tengo palabras más que decirte gracias por el amor tan grande que has tenido. A lo mejor muchas veces me he equivocado siguiendo mis propias ideas, mis propios conceptos. Y no me di cuenta de tu gran amor. No me di cuenta que tú no sales huyendo ante cualquier cosa que me pase. Tú quieres preservar mi vida de todo mal y es algo que te agradezco con el alma. Gracias porque tengo el privilegio de llamarme tu hijo. Y si alguien no se siente digno, no se siente hijo, yo te pido que en este momento tú escuches su oración. Te pido que perdones sus pecados y que pueda tener la seguridad de que tú estás tomando el control de su vida como su pastor. Te entregamos nuestro corazón una vez más, Señor, y te damos muchas gracias por haber dado tu vida para que nosotros podamos ser felices y para que tengamos la seguridad de la vida eterna. Gracias, Señor, eso no tiene precio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Perdónenme, por favor. No pretendo nada, pero mi corazón rebosa de alegría al escuchar estas palabras. Ojalá que el tuyo también. Nos vemos mañana en una edición más de Levántate y come. Dios te bendiga.